Tal vez muchos de esos procesadores que salieron dentro de la decimocuarta generación de Intel no podemos llegar a mencionarlos como las alternativas que dieron el mayor avance entre generaciones, ya que en algunos de los casos mínimamente esa frecuencia sería mejorada y poco más. Pero una ventaja que sí tendrían estas nuevas entregas es la cantidad de alternativas en placas base a su disposición. Son dos generaciones de placas base sumadas a una renovación de muchos de los modelos del último chipset, desde donde veríamos inclusive alternativas en el pasado que te sorprenderían los pocos cambios que tendrían con los últimos modelos, pero que precisamente convierten a muchas de esas placas en opciones bastante buenas para la combinación con procesadores como el Intel i5 14600K. Y ante todas esas alternativas que surgirían, es donde precisamente tomaría sentido este video, con el cual te estaré mostrando las mejores placas base con las que vas a poder dar acompañamiento a este procesador, y a partir de tres categorías distintas, enfocadas en una primera parte hacia aquellos modelos con las mayores reducciones de precio para dar combinación hacia esta CPU, una segunda categoría enfocada en productos calidad-precio y desde la que probablemente no necesites de mejoras adicionales, y finalmente una última categoría con la cual se dará el mayor aprovechamiento a esta CPU bajo la suma de añadidos específicos como puede ser Thunderbolt o URMs destinados al overclock. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas base mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada una de esas placas base, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si es que el modelo que tienes en mente no llega a ser mencionado durante este video. Bajo este sentido, en principio debes tener presente que los chipsets compatibles con esa generación y el procesador en cuestión a añadir partirían desde la serie 600 y 700 en chipset. Esta generación en específico sí vino con placas de su mano tras la salida de las mismas, pero cada uno de esos modelos siguieron bajo el chipset Z790. Sin embargo, se etiquetaron de otras maneras. Por ejemplo, MSI marcaron estas como MATS o TI, Gigabyte hizo referencia a las mismas como versiones X, o por otro lado, Asus etiquetó muchos de esos modelos como versiones 2. De ahí se verían distintos cambios con respecto a los primeros modelos que se dieron, pero por lo menos la base de mejora es tener Wi-Fi 7 y una BIOS que dé directamente el soporte para esa nueva generación de procesadores. De ahí que también, por ejemplo, este tipo de modelos sí marcan en sus cajas que tienen el soporte para la decimocuarta generación. Pero entonces, aquí está la cuestión más importante, y serían las actualizaciones de BIOS para esos primeros modelos de la serie 600 y 700 en chipset, donde para la serie 600 es fijo que le debes actualizar la BIOS para dar soporte a esa generación. Con la serie 700 es casi una lotería, ya que vienen modelos que sí pueden venir ya con el soporte de esa generación desde fábrica, como al mismo paso hay otros que no te darán el soporte sino hasta actualizar esa BIOS. Pero ante dicha inseguridad es donde entra una solución, con la cual no te debería importar con qué BIOS venga tu placa base, ya que tradicionalmente tendríamos que usar un procesador de la duodécima generación o la decimotercera para hacer ese proceso. Sin embargo, muchas de esas placas y sobre todo en gamas intermedias o altas ya cuentan con utilidades para actualizar su BIOS sin otro procesador. Por parte de Gigabyte se llamaría QFlash Plus Button, desde MSI sería Flash BIOS Button y en Asus y ASRock BIOS Flatback Button. Solo hay que buscar en las especificaciones de la placa el que cuente con la utilidad dependiendo de la marca, así como de igual manera todas las placas mencionadas en este video traerían ya esta utilidad. Cualquiera de estas es exactamente lo mismo y los procesos son similares, tan solo necesitarás de una USB y de hecho en el canal puedes encontrar un video que detalla cada uno de esos procedimientos para cada una de las marcas de motherboards. Así que tan solo los últimos modelos dentro de Z790 nos darían la seguridad de que no tengamos que hacer ese proceso. De resto, o entras en una lotería donde puede que venga o no la BIOS actualizada, o te vas a la fija, en cuyo caso de no venir actualizada la BIOS, pero sí tener una utilidad para dar solución. Por otro lado, para ambas series de chipset y sobre todo en gamas altas encontraremos modelos para DDR5 y DDR4, dependiendo de qué memoria estemos escogiendo. Esto se especifica directamente en las cajas o en el propio titular del producto. Además de que ten presente que para este video tampoco me centraré sobre placas en chipsets de la serie 600, ya que aunque tenemos excelentes modelos, la verdad es que muchos ya han salido del mercado y probablemente de aquí a unos meses las recomendaciones dejen de tener sentido. Es ante lo mismo que las 5 recomendaciones principales que tendremos por categoría, tan solo una de estas pertenecería a la serie 600 en chipset. Sin embargo, pues teniendo presente que tampoco hay un cambio abrupto de esos procesadores, bajo este sentido esas mismas placas que recomendé para el 13600K servirían con
con esa nueva CPU, y puedes encontrar un video en el canal que sí alberga en su mayoría modelos de la serie 600 en chipset, que de igual manera te van a funcionar perfectamente con el 14600K. Finalmente, ten en cuenta que los costos pueden variar dependiendo de la temporada, por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción, ir evaluando el momento más oportuno para comprar tus piezas. Además de que si tienes dudas adicionales, en los comentarios te estaré respondiendo cada una de esas preguntas que te puedan surgir. Placas base económicas. Aunque no propiamente podemos catalogar a un procesador como estos como una alternativa económica, sí que es de los modelos más idóneos con los cuales podríamos llegar a emparejar placas base dentro de la menor gama en el mercado, y por ende conseguir las mayores reducciones de precio posibles. Sin embargo, y por lo menos desde mi opinión, trataría siempre de mantenerme sobre chipsets como B660 o B760. Algo por debajo de esto, como puede ser H610, diría que se queda bastante corto en apartados ante la mayoría de los ensambles en la actualidad, además de que su distinción en costo tampoco sería drástica. Y precisamente ante esto, las primeras recomendaciones serían a partir de ese chipset B760, a través de modelos como B760M de S3H. ¿Por qué esta opción y por ejemplo no otros modelos cercanos como MA de Asus o MSI? Pues hay una razón ante esto, y es que es de las pocas placas económicas que nos garantizan QFlash Plus Button, y a través de lo mismo poder tener la seguridad de actualizar la BIOS de la placa de llegar a ser necesario. Más allá de eso, lo único extra a destacar ante esa competencia es el costo, ya que también es de las más económicas. El resto de añadidos son muy similares, placas que contarían con 6 u 8 fases dentro de esos VRMs, sumados a una disipación por lo menos para su subcore, ya que inclusive se resaltaría más esa MA de MSI. Pero sin dicha utilidad para poder actualizar su BIOS, poco se podría hacer. De igual manera, cada una de estas sumaría 2M.2 a través de PCI Express 4.0, teniendo la disipación para la unidad principal dentro de estas, y mínimamente se haría una representación para USB-C, ya sea a través de su backplate o dentro de un encabezado interno de cara al gabinete. Además de, por ejemplo, dar paso a sesión RJ45 con los 2,5 GB, y de igual manera se tendría versiones Wi-Fi que pueden acceder ante Wi-Fi 6E, e inclusive de parte de ese modelo de Gigabyte podrías conseguir otras mejoras, como una disipación más completa de la dada por su modelo base para esos VRMs. Con todo esto a lo que voy es que no es la mejor placa en el mercado, porque como te digo es la base que se puede encontrar con la MA de Asus y MSI, pero sí que sería el modelo más económico dentro de estos, y el único que garantizaría una utilidad para actualizar su BIOS, y ante esto es donde centro mi recomendación. Por encima de esto, el siguiente paso a dar sería mejorar la base que ya se estaría planteando a través de este modelo, es decir, no tendremos muchos cambios a los ya mencionados, pero sí veremos mejoras a esa estructura. De ahí surgirían modelos como S760M Gaming Edge, que ya nos abre camino hacia un modelo que por ejemplo conserva una cantidad de fases similares para ese VRM, pero haría mejor ante unos MOSFET de mayor gama y una disipación más completa para el mismo, además de obtener un backplate unificado, reforzamiento en el PCI Express, una representación dentro de USB-C en encabezados internos y casi que poco más, que básicamente sería coger las mejoras de cada uno de esos modelos que mencioné con anterioridad y añadir algo extra desde lo que sigue siendo un buen costo. De hecho, su competencia por costo son esas MA de Asus y MSI, que compiten más con el anterior modelo. Y desde acá, y el requerir de mejoras adicionales, directamente nos llevarían sobre formatos ATX, donde de hecho mi recomendación también toma impacto ante la misma línea de placas, es decir, las versiones ATX de Gaming Edge para B760, una placa que mantiene todos esos avances que ya mencionamos, pero con un extra, gracias al formato, y es que tendremos un tercer M.2 dentro de su construcción, avance que marca también el camino de modelos por encima de su gama. Adicional a esto se verían otras mejoras ante las conexiones para USB, puesto que también sería una de las primeras placas en contar con la doble conectividad para USB-C tanto en su backplate como en encabezados internos, algo que vendría de la mano de mejores versiones para dos de las conexiones hacia USB-A, aunque realmente esto es mínimo, y el avance importante es aquel tercer M.2, puesto que el resto de los añadidos casi que son las mismas características de la Gaming Edge Micro ATX mencionada con anterioridad. Nuevamente acá hay modelos interesantes con los cuales comparar, como la Prime Plus para B660 o B760 en Asus, pero a pesar de que son placas que considero buenas y tienen costos acordes, el único factor es que no cuentan con utilidades para dar actualización a su BIOS. De ahí que sigamos en modelos dentro de Gigabyte, y es que no lo hago en vano, modelos como estos perfectamente podrían añadir esa utilidad, pero no lo hicieron. Inclusive bajo las siguientes recomendaciones que nos siguen adentrando hacia una placa mejor trabajada, tampoco lo llegarían a hacer, ya que esa próxima recomendación sería B760 Urus Elite, placa que competiría con opciones como TUF dentro de Asus o Tomahawk en MSI,
que ya se pueden nombrar como la gama alta dentro de esos chipsets, pero donde pasa lo mismo, no hay utilidades para garantizar que se pueda actualizar su BIOS, así que no puedo recomendar más que aquella Aorus Elite. ¿Qué sería la mejora de esta placa? Básicamente dar avances a la estructura de la Gaming Edge. Pasaríamos ante un VRM de mayor gama, escalando hacia las 13 fases como total dentro de su VRM. Cada M.2 dentro de la placa ahora sí tendría su disipación correspondiente. Tendremos dos USB-C extra para su backplate, se cuenta con conexiones para audio óptico y realmente no hay nada extra acá. Por lo que como ves, cada mejora es escalonada, manteniendo la base que se tenía desde su inicio, pero con mejoras poco a poco. La idea es que dependiendo de tu presupuesto te puedas ajustar al mejor modelo disponible. Asimismo, quise mencionar opciones de otras compañías, porque como te he dicho hay modelos interesantes, pero de todas, la única que nos da una seguridad de actualizar esa BIOS sin tener otra CPU son los modelos en Gigabyte, por lo menos ante estas gamas. Así que evidentemente ante estas placas es donde estará la recomendación principal. Finalmente hay una recomendación extra ante esos modelos de la serie 600 en chipset, donde las opciones más adecuadas que te podría mencionar sería Pro Z690A. Esa placa tiene el mismo efecto de la Gaming Edge ATX, al ser un modelo base a través del cual se va a guiar las mejoras ante alternativas de mayor gama. En ese sentido, por ejemplo, es de las primeras placas que haría el salto sobre un cuarto M.2, además de sumar PCI Express 5.0 para el PCI Express principal. Tendríamos avances a partir de su URM, sobre todo por el aumento de fases, inclusive ante esa Aorus Elite que ya habíamos mencionado. De igual manera, reforzamiento en el PCI Express, disipación en un M.2 y hacia todo el VRM y conexiones para USB-C dentro de su backplate y encabezados internos, aparte de una conectividad a internet con Wi-Fi 6E como un RJ45 en los 2,5 GB, donde en principio el cuarto M.2 sería su mejora más importante, así como su VRM y hasta el paso en PCI Express 5.0. Pero sobre todo su costo es lo más relevante, ya que a pesar de sus mejoras y gracias al tiempo que tiene el mercado, estaría por lo menos a día de hoy en unos $160, que es prácticamente el mismo precio de esa Aorus Elite. Este precio podría variar con el tiempo, pero siempre y cuando se encuentre por debajo de los $200 seguiría estando bien. Desde acá se acabarían mis recomendaciones ante precios reducidos. Como ves, pueden haber muchas alternativas, pero a mi parecer aquellos modelos que sobresalen son las que nos aseguran una utilidad para actualizar su BIOS. En el resto de las opciones tendrías que asegurarte directamente que no deberías realizar el proceso de actualización si es que los modelos planteados no te llegan a convencer. Placas base, calidad-precio. A pesar de que todas esas placas que te mencioné dentro de la anterior categoría te van a brindar el soporte sin problemas para esa CPU, realmente y si es posible trataría de inclinarme por las alternativas de esa segunda categoría, ya que es el paso más cercano hacia la gama alta, pero desde productos con mejores ajustes en su precio. Desde ahí mantendríamos la misma línea que tendríamos por lo menos con la B760 Aorus Elite. Desde ese sentido, pues precisamente la primera recomendación, sobre todo si no te convence una compañía como Gigabyte, sería la B760A Gaming de Asus, que adopta la misma base. De hecho, su VRM es bastante similar. Y lo que tiene de mejora es sobre todo el énfasis que se daría en su diseño estético, el que sea una de las pocas opciones en B760 con el PCI Express principal dentro de PCI Express 5.0, el estar disponiendo de un mejor codec de audio y realmente nada extra aportaría de lo que ya nos daba esa Aorus Elite. No es precisamente la mejor opción calidad-precio, pero sí que es un modelo extra a considerar si es que todas esas alternativas de la anterior categoría no te convencía por marca. Pero debes tener en cuenta que realmente no es calidad-precio este modelo, y eso se refleja con las alternativas que sí se pueden categorizar como tal, y donde tendríamos las principales recomendaciones, ya que por ejemplo, hoy en día el costo de la B760A Gaming está en los $224, mientras que opciones ya en Z790 como Pro A o Gaming Edge se mueven alrededor de los $200. De ahí que esas sí sean opciones con mejores balance calidad-precio, puesto que con el paso hacia un chipset de mayor gama vienen avances como ese cuarto M.2, que sería de lo más importante a considerar dentro de las mismas, y que marcarían también el avance de modelos por encima de la gama de estas. En ambos casos se cuenta con los mejores URMs, aumento de esas fases hacia las 17 para ambos modelos. Pero en esa prueba hasta tendríamos mejores MOSFET, que en esta ocasión sí que juegan un papel aún más importante, considerando que el paso hacia chipsets como estos nos abren también la posibilidad de poder realizar overclock hacia esas CPUs. De igual manera, por ejemplo, Pro A mejoraría nuevamente su codec de audio, mientras que Gaming Edge X incluiría la disipación completa para cada M.2. En ambos casos se sumaría un total de 10 conexiones distintas para USB, tan solo desde su backplate, y con la presencia de USB-C dentro del mismo, además de encabezados internos. De igual manera tendríamos versiones que harían el paso en una conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.3, además de una RJ45 en los 2,5 GB.
Por lo que como son placas muy completas. De hecho, desde la base que nos daría en la actualidad estos modelos, es difícil que necesites de una mejora, no solo ante una CPU como estas, sino que inclusive desde la combinación con procesadores de una mayor gama. Y desde estos modelos, inclusive hay versiones 2, como la Pro Z790A Max. Pero claro, ya es una placa que aumentaría más su precio, por mejoras como dar el paso hacia Wi-Fi 7, el cambio en la estética de la placa o el que mantenga soporte de fábrica para la 14ª generación de procesadores desde stock, quitándonos el tener que actualizar la BIOS. Pero claro, detrás de esos cambios puntuales hay $50 de diferencia entre cada modelo, que no considero del todo que estén mal, pero sí que me parece, por ejemplo, más acorde el inclinarnos por la primera Z790 Tomahawk antes que por ese modelo, ya que a pesar de que no hace parte de esa segunda oleada de productos, sí que es una mejor placa a mi parecer, dando el paso hacia un VRM inclusive de mayor gama y ante la mejora en cuanto a los MOSFET que suministraría. Además de contar con un mejor esquema hacia USB, con una segunda conexión hacia USB-C dentro de su backplate, tomaría a su vez el mismo codec de audio, sí que va a mantener la disipación completa para cada uno de los M.2 y tales avances los veo más acordes que dar el salto con aquella Pro Z790A Max con Wi-Fi 7, teniendo también presente que nos quedamos ante Wi-Fi 6E con la Tomahawk, que no es precisamente que esté mal. El resto de los avances que nos traería esa Max son el soporte de fábrica para la 14ª generación, donde si es que nos llega a venir actualizada la BIOS de esa Tomahawk, pues tiene el Flash BIOS Button para realizar el proceso. Más allá de esto, tan solo las frecuencias en DDR5 podrían aumentar, pero desde las frecuencias que ya se mantienen hacia esa primera Tomahawk, casi que es imposible que necesites de más frecuencias. Y es que aparte de esto, por lo menos a día de hoy, mantiene a su mejor costo. Eventualmente esos costos podrían cambiar, pero la única razón por la cual me iría ante esa Pro Z790A Max sería el que precisamente cuente con un precio por debajo del de la Tomahawk. Así que sobre esa centraría mi recomendación final sobre esos productos calidad-precio. Pero tal cual como esa Tomahawk, que la sigo recomendando, hay una alternativa que tiene el mismo efecto, pero sobre esta. Y es que ante la última recomendación, que precisamente iría hacia los chips de la serie 600, verás que surge el modelo Z690 Force, donde el retraso es un chipset de pasada generación, tiene efectos como reducir las frecuencias hacia DDR5, acentuándonos en este caso en los 6600 megatransfer, además de que inclusive desaparece la doble conexión hacia USB-C dentro de su backplate, se conserva un VRM muy similar, PCI Express 5.0 y un buen codec de audio. Pero tiene dos puntos muy importantes. El primero es que mantiene un quinto M.2, se haría ante PCI Express 3.0, pero estaría presente. Y el segundo es que su costo por el tiempo que ha tenido en el mercado es imbatible, ya que se puede encontrar por debajo de los $200, precio que puede que se altere dependiendo de cuando mires esto, pero que inclusive si llegase hacia los $250 seguiría estando perfectamente para una placa en estas condiciones. Y a partir de acá, todos esos modelos que se ven por encima de alternativas como estas, pues por lo general obedecen hacia mejoras muy específicas, que serían partidarias de la próxima categoría. Placas base para gama alta. Dentro de esta última selección básicamente veremos el mismo ritmo de la anterior categoría, donde partiríamos hacia un modelo como reemplazo de esa Tomahawk y hacia otra compañía, con la que en adición obtendremos pequeños avances. De ahí surgiría la Z790H Gaming, que se podría mencionar hasta cierto punto como la versión económica de la línea Rock Streets, pero no por ello sería mala. Y es que en realidad este modelo fácilmente le haría frente a Tomahawk, donde como punto de partida sea un peor VRM, pero nada alejado de Tomahawk. Hecho es una mínima mejora la que nos daría Tomahawk. De resto tendremos un codec de audio cercano, configuración dentro de los M.2 con PCI Express 4.0 para cada uno de estos, además de la disipación de los mismos, el USB-C que se tendrá desde su backplate, pero sobre todo sus mejoras se harían por diseño, ya que se da más énfasis dentro de la iluminación, principalmente ante la disipación del propio VRM. Aquello, además de otros detalles engravados, es lo que marca la misma como una línea Rock Streets, y realmente aquí no hay mucho más, simplemente es un equivalente extra de lo que era aquella Tomahawk. Por otro lado, y el paso específico desde modelos como estos, sería dar el avance tal cual como esa Force en Z690 hacia un quinto M.2, pero ahora sí que representado a través de PCI Express 4.0 para cada una de sus conexiones, con la Z790H. Es el primer modelo dentro de estos, desde una base calcada de Tomahawk. De hecho, se comparte exactamente el mismo VRM. Las conexiones de cara hacia su backplate son tal cual calcadas con Tomahawk, tanto en cantidad de conexiones para USB como las versiones de estas, y hasta el propio codec de audio. Por lo que realmente su cambio es ese quinto M.2, y evidentemente lo aportado dentro de esa estética, que en este caso sí que reflejan un producto de mayor gama,
aunque inclusive y más importante que esta, la razón por optar por la misma se encuentra más afín de los costos, puesto que es de los modelos más cercanos hacia los $300 con el avance de parte de ese quinto M.2. Esta misma placa tendría una versión TI Max como una segunda alternativa que escalaría en Wi-Fi 7, daría soporte en PCI Express 5.0 para el M.2 principal, que tiene tanto sus pros como sus contras, ya que cualquier placa que tenga un M.2 en PCI Express 5.0 va a tener problemas por anchos de banda compartido entre conexiones, y de esa manera aquellas líneas extra de ese M.2 se sacarían directamente del PCI Express principal. De esa manera ese PCI Express principal pasaría a correr por 8 tras el uso de ambas conexiones en conjunto. Fuera de esto se daría el cambio básico con leves aumentos sobre las frecuencias para DDR5 y el soporte de fábrica en la 14ª generación. Sin embargo, y a diferencia de su anterior alternativa, este modelo ahora sí tiene una mayor competencia y hacen a la misma una peor opción, tal cual como por ejemplo A-Gaming 2, que se vuelve una placa muy cercana a esta con los 5 M.2 en PCI Express 4.0 para cada uno de estos, un URM cercano aunque peor, pero sobre todo tendremos una mejora, como el que ahora se da una conexión dentro de USB-C con carga rápida, aunque sigue siendo muy similar y realmente ese sería el único punto extra. Pero esa competencia no acabaría acá, ya que se compite también con la primera oleada de modelos en Z790, lo cual traería Z790E Gaming, que aunque no haría avances como ese paso en Wi-Fi 7, sí que es un modelo que mejoraría el URM ante cada una de esas alternativas mostradas. Tendría un M.2 también en PCI Express 5.0, además de sumar a su vez carga rápida a su conexión. Y realmente son placas recomendables y son excelentes alternativas, pero con la que finalizaría esa recomendación en realidad sería Z790 Urus Pro X. ¿Por qué este modelo? Pues porque básicamente da todas esas mejoras mencionadas, pero dentro de esta, ya que tal cual como Edge TI Max reúne Wi-Fi 7 y un quinto M.2 en PCI Express 5.0, pero a su vez compartiría URM con esa de gaming, y en complemento suma a su vez carga rápida, pero no solo se queda ahí, ya que esa carga rápida aumentaría desde los 30 watts hacia los 60 watts, gracias a que esa conexión mantendría Vision Link, que en adición permitiría la extracción de video con esa conexión hacia USB-C, y que dentro de lo que cabe se podría mencionar entre comillas como funciones recortadas de lo que podría ser Thunderbolt, y que difícilmente podríamos encontrar en ese rango de precio. Mi única queja ante esta es que daría un peor codec de audio. Por encima de esto ya directamente es tocar placas topes de gama, que añaden apartados muy específicos, como para mencionar dentro de esa categoría, y que sobre todo considero que no serían modelos acordes para una CPU como estas. De por sí una Urus Pro X ya se me hace exagerado ante una combinación con el 14600K, y modelos por encima de estas pues aún peor. Eso sí, mi última recomendación, si no nos importa el decantarnos por chips de la pasada generación, sería el analizar modelos como Z690E Gaming, ya que desde ese modelo propiamente se habla de una placa con 5 M.2 y PCI Express 5.0 para uno de estos, un esquema hacia USB inclusive mejor que algunos de los modelos mencionados, un excelente codec de audio y el mismo URM de la de gaming en Z790, ya que desde ese entonces prácticamente no hubieron cambios, pero lo que realmente importa es que es una placa que con el tiempo que tiene en el mercado se ha comercializado en los $250. Estamos hablando del costo de una Tomahawk para Z790, pero ante características bastante por encima de esa gama. Puede que estos costos cambien, pero nuevamente si se mantiene por debajo de los $300 sigue siendo una excelente opción. Así que no descartaría tan fácil aquellas opciones dentro de Z690, porque fácilmente te podrías hacer con un modelo tope de gama de ese momento por los costos de muchas de esas alternativas mencionadas. En conclusión, tener entre comillas el surgimiento de 3 generaciones de placas a disposición y para darle soporte a un procesador como estos, nos deja una gran cantidad de alternativas ante las cuales poder optar, y aquello es excelente, ya que podemos ajustar las mismas realmente a lo que estamos buscando y a su vez obtener el mejor balance calidad-precio. De esta manera, evidentemente, nuestro primer paso siempre debe ser delimitar nuestro presupuesto como características necesarias para no tener añadidos extra que no vamos a emplear. Preguntarnos si realmente necesitas la cantidad de M.2 que nos puede aportar un modelo de mayor gama, o si es que aquella mejora del URM te beneficia en algo, principalmente desde los C, que es donde se podría llegar a dar una diferencia en muchos de los casos. Y tener presente todo eso, pues nos pone en ventaja, ya que inclusive placas dentro de chipset de la serie 600 podrían relucir como excelentes alternativas. Ya has visto varios modelos que rebaten a esas opciones más recientes de cada categoría, por casi la mitad de precio. No sé cómo estén los costos justo al momento en que veas esto, pero aquella distinción entre sus precios es bastante probable que se pueda mantener. Y lo mismo hasta se ve en los productos más recientes, con esa segunda oleada de placas dentro de Z790, donde pasando la gama alta es donde toma mínimamente sentido por los costos en la actualidad. Así que en realidad
traza esas características necesarias antes de tu compra y analiza cada una de esas opciones presentadas para que te puedas hacer con la mejor placa base para tu construcción. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios y descuentos para cada una de las placas base mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.